Vamos a grabar. Perfecto, estamos grabando, así que saludo, buenas noches. Y bueno, y en esta clase de consultas les preparé un tema que es el que más han preguntado, y que el examen tiene mucho, que son los enfoques ágiles. El 50% del examen nuevo se basa en preguntas de enfoques ágiles, por lo tanto me parece importante reforzarlo. En primer lugar, bueno, recordar que lo que hay que tener, lo que se busca es la mentalidad ágil. Mucha gente cree que aplicando algunas prácticas ágiles ya está trabajando con agilidad. Y la realidad es que no, que puede tener algunas prácticas sueltas, pero lo que realmente importa es la mentalidad ágil. Y la mentalidad ágil se basa en los 4 valores que son del manifiesto ágil y los 12 principios también del manifiesto ágil, y luego sí se pueden llevar a la práctica, se pueden llevar a cabo, se pueden implementar con un montón de prácticas diferentes que tienen que ver con las distintas metodologías, con las distintas herramientas y demás. Pero lo principal que vamos a reforzar ahora es la mentalidad ágil, porque creo que la mayoría de las preguntas que puedan llegar a tener en el examen van a ir más con la mentalidad ágil que con otra cosa. Y entonces decíamos que lo primero en lo primero que nos basamos es en los valores, ¿no? Los valores del manifiesto. Entonces, ¿se acuerdan del manifiesto ágil? Dice, la historia de esto es que estos desarrolladores de software medio que se rebelan a los procesos que se estaban llevando a cabo en los años 80, 90, que eran procesos de desarrollo de software muy pesados, muy burocráticos, con mucha documentación. Y entonces varios expertos de software empezaron a utilizar métodos así, lo que ahora se llaman ágiles, en aquel momento no se llamaban ágiles. Se reunieron 17 de estos expertos en el 2001, y decidieron declarar este manifiesto ágil, y acá empezaron con la terminología ágil, surgió acá. Y entonces dice, estamos poniendo al descubierto mejores métodos para desarrollar software, haciéndolo y ayudando a otros que los hagan, y acá vienen los valores, ¿no? Valoramos más a los individuos y su interacción por encima de los procesos y las herramientas. ¿Esto qué quiere decir? Es más importante que las personas estén comunicándose continuamente, que hablen y que vayan, descubriendo el trabajo que hay que hacer entre las personas, y no tanto tener todo documentado, con muchos procesos, con herramientas y esto y lo otro, ¿no? O sea, no es que no se valore para nada procesos y herramientas, pero es más importante que las personas interactúen entre sí. Dice, valoramos más el software que funciona, o sea, un producto que tiene valor, que da valor, lo valoramos por encima de la documentación exhaustiva. Y esto también es esto, ¿no? En los años 80 o 90, primero se documentaba todo un diseño muy detallado, y se podían pasar meses documentando, y no se desarrollaba nada de código, no se desarrollaba ninguna aplicación, no se desarrollaba ningún software. Entonces ahora dice, prefiero que funcione, aunque sea poquito, pero que funcione, y no que tenga un montón de documentos, un montón de papeles. Y después dice, valoramos más la colaboración con el cliente que la negociación contractual. Y esto es uno de los principios ágiles, es trabajamos con el cliente en el equipo, con el cliente colaborando codo a codo, día tras día, ¿no? Con mucha participación del cliente. Más allá de que cuando hay clientes externos se requiere alguna negociación contractual, pero se busca más la colaboración. Y valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan. Entonces es muy, se tiene planes, sí se tienen, pero no son tan rígidos. Entonces se abraza el cambio en cuanto a que le da más valor al cliente. Y bueno, y aparte de esto, esos son los valores del manifiesto. Bueno, lo que dice es, aunque hay valor en los elementos de la derecha, o sea, los procesos, las herramientas, la documentación, el contrato y demás, hay valor en eso, pero valoramos más lo de la izquierda. Los individuos y su interacción, el software, el producto en sí que funciona, la colaboración con el cliente y la respuesta al cambio. Bueno, y luego tenemos los principios, bueno, acá está explicado, ¿no? Es lo mismo, está explicado.
Y luego tenemos los principios, que son 12 principios que también están en el manifiesto ágil y que explican un poquito más de cómo es esto de las valoraciones. Entonces, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de entrega temprana y continua de software de valor. Es decir, el producto que se va entregando de a poquito, tempranamente y en forma continua. Y en contrapartida de que antes se podían pasar meses sin entregarle nada al cliente, más que algunos documentos, pero nada de aplicaciones que funcionen. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso si llegan tarde al desarrollo. Es decir, que si el requisito del cliente cambia, pero es lo que el cliente necesita, y es preferible, aunque llegue tarde, es preferible, digamos, implementar ese cambio, porque si no, después el producto que terminemos haciendo no le va a servir al cliente. Entonces, es desperdiciado. Entregamos software que funcione frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, y con preferencia de periodo más corto. Los principios ágiles es trabajar en iteraciones, ciclos, y entregando pequeños incrementos muy frecuentemente. Cuanto más corto el ciclo, mejor. Las personas del negocio y los desarrolladores trabajan juntos de forma cotidiana a través del proyecto. Personas del negocio, el cliente, o si estamos haciendo el proyecto para nuestra misma organización, o sea que tengo un cliente interno, bueno, las personas que van a utilizar la aplicación, el producto, el software o cualquier otro producto, con las personas que lo crean, trabajan juntos, en forma cotidiana, ¿no? A lo largo de todo el proyecto. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados, dándoles el entorno y el respaldo que necesitan y confiándoles la ejecución del trabajo. Estos son equipos autogestionados, automotivados, equipos de personas que realmente se responsabilizan y empoderados. O sea, el equipo del proyecto tiene el poder de tomar decisiones, y el líder los respalda, y el líder confía en ellos y les ayuda para generar el entorno que necesiten para que trabajen bien. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información al equipo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Entonces más allá de, o sea, es más importante estar sentados juntos que escribir un montón de documentos, ¿no? Entonces, el hecho de poder trabajar todos juntos en una misma sala hace que se requiera, o sea, se sincronicen mejor y se requiere menos documentación. Claro, ahora no tenemos, ¿no? Con la virtualidad no tenemos más cara a cara, pero bueno, reemplazarlo con comunicación permanente, con videoconferencias todo el día. A veces están todo el día las personas del equipo con una videoconferencia funcionando, ¿no? Activa. ¿Qué más tenemos? Dice, el software que funciona es la principal medida del progreso. Esto quiere decir, ¿cómo mido el avance del proyecto? No lo mido por los documentos que haya hecho, no lo mido por las horas que haya gastado, lo mido por el software que funcione, o sea, por el producto elaborado, para llevarlo fuera del software, por el producto elaborado. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sustentable. Debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, no es válido eso que hacíamos, porque yo también lo hacía, de quedarnos 3 días sin dormir porque necesitábamos entregar el proyecto, o una entrega intermedia, un hito intermedio, que después el equipo queda todo agotado y que después no puede seguir trabajando. No es válido. Lo que hay que hacer es tener un ritmo constante que pueda ser mantenido en el tiempo. Entonces, trabajar a un ritmo, y sí con esfuerzo, no es que no se le va a poner esfuerzo, pero se le va a poner un esfuerzo que se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, eso sí es sustentable. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño enaltece la agilidad. Se busca hacer las cosas con calidad de primera. De primera vez tiene que estar bien hecho, con calidad. Un buen diseño, porque todo eso ahorra, ¿no? Genera ahorros. Si nosotros hacemos mal diseño o cosas de baja calidad, después vamos a tener que rehacer.
Después, la simplicidad como el arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se hace. Es esencial. Es decir, simplificar. Esto apunta a que muchas veces en el software se piensan situaciones complejas que a lo mejor se puede llegar a dar en alguna ocasión y hace que el software se convierta en muy complejo. Entonces, porque una vez ocurrió tal cosa, entonces tengo que poner reglas y validaciones y reglas de negocio tan complejas que después se trabaja mucho más con cosas que no se van a usar nunca. Entonces tratar de simplificar, hacer las cosas simples. Eso uno de los expertos en hacer las cosas simples era Steve Jobs, ¿no? Que buscaba cosas que funcionen bien, buscando la mayor simplicidad. Bueno, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se auto-organizan, lo que decíamos recién. Los equipos empoderados que definen el trabajo que van a hacer, lo definen ellos, no se los da un líder, no se los asigna un director, ellos mismos se asignan el trabajo. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo para ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Estas reflexiones son lecciones aprendidas, análisis de lo que están haciendo y los procesos que están llevando y cómo volverse más efectivos. Es mejora continua, ¿no? Mejora continua. Entonces, en general se hacen en cada iteración, en cada ciclo de trabajo, luego se hace una reflexión para poder mejorar, la mejora continua. Entonces, bueno, estos principios, si los llevamos a la mentalidad ágil, y ya fuera del software, sino pensado en algo más global, tenemos que pensar en que nuestro proyecto tiene que enfocarse en el valor que le entregamos al cliente, o al negocio, ¿no? O a la organización. Pero para eso tenemos que saber qué es valor para la organización, ¿no? ¿Qué es lo que espera la organización o qué es lo que espera el cliente de este proyecto? Y siempre pensar en la priorización en base a ese valor. El flujo continuo de entrega, entrega temprana y frecuente, y con una cadencia, con un ritmo constante. La participación continua del cliente, necesitamos que el cliente participe en el proceso, además para que nos dé feedback rápidamente, feedback frecuente para aprender. Los proyectos ágiles o los métodos ágiles se utilizan principalmente en entornos inciertos, entonces tenemos que descubrir, tenemos que aprender, y para eso necesitamos ciclos cortos y feedback rápido, feedback frecuente. Iteraciones cortas, justamente, para manejar la incertidumbre. Cuanto mayor incertidumbre tengamos, conviene que sea más corta la iteración, porque con cada iteración vamos a obtener ese feedback y ese aprendizaje. Aceptar el cambio y adaptarse a él. Promover la creatividad con personas motivadas. Y promover la efectividad con la responsabilidad compartida. Es decir, todos son responsables del todo, o sea, todas las personas del equipo son responsables del éxito del proyecto, todos igual, no es que yo hice las cosas bien, pero la culpa es de él, o sea, no, todos somos exitosos o todos somos un fracaso, o sea, responsabilidad compartida es fundamental, ¿no? Es una unidad, el equipo es una unidad. Bueno, también actuar de manera ágil, o sea, ya también tener la mentalidad ágil y ya naturalmente responder a las necesidades de forma ágil. Entregar valor rápidamente, obtener retroalimentación temprana, reforzando lo de recién, mejorar para la siguiente entrega. Cada vez que hacemos una reflexión encontramos aspectos de mejora y esas mejoras las aplicamos en la siguiente iteración. Actuar de manera transparente. La transparencia es otro de los valores fundamentales de la agilidad, y esto es que todas las personas, los interesados, digamos, que todos los interesados estén informados de lo mismo, que estén viendo la misma información, y manejar las expectativas de los interesados a través de que conozcan el proyecto, ¿no? A través de la comunicación.
Y concentrarse en trabajos de mayor prioridad. Recordemos que se prioriza según el valor para el cliente o el valor para el negocio. Y evitar trabajos que no agregan valor, ¿no? Si vemos que hay cosas que nadie las va a usar, por ejemplo, documentos intermedios que después nadie mira, ¿y para qué los hacemos? Entonces, evitar todo trabajo que no agregue valor. Entonces, esto es, digamos, resume toda la mentalidad ágil y es lo que tenemos que tener en cuenta cuando llevamos adelante un proyecto, ¿no? Un proyecto ágil. Y otro tema que es muy importante tener en cuenta es cómo cambia el paradigma. Yo no sé si esto yo ya te lo puse en algún videíto, ¿no? Pero nos cambia el paradigma de lo que es un enfoque tradicional, donde generalmente, si supongamos que tenemos que hacer una cotización de un proyecto para un cliente externo, lo primero que vamos a necesitar es establecer el alcance, o sea, ver cuáles son las necesidades del cliente para fijar el alcance, y una vez que tenemos el alcance definido, podemos estimar el tiempo y el costo, y el tiempo y el costo es lo que podría llegar a variar. Mientras que en el enfoque ágil el triángulo es invertido. Lo que se establece en un marco de acuerdo con el cliente es el tiempo y el costo, y lo que varía es el alcance. Es justamente al revés, y este cambio de paradigma hace que sea, a veces, que sea bastante difícil cambiar la cultura de la organización y cambiar la cultura del cliente también, ¿no? Digamos, el cliente está acostumbrado a que tiene una definición de alcance con los requisitos y quiere que todo ese alcance con todos esos requisitos les sea entregado. Pero en contrapartida, como está trabajando con un enfoque ágil, o como empieza a trabajar con un enfoque ágil, en contrapartida quiere agregar cambios. Pero esos cambios significan en un enfoque ágil, los cambios significan que va a haber algo que voy a resignar. Entonces, agrego algo, pero quito también algo. Agrego cosas de mayor prioridad y quito las de menor prioridad. Pero eso es una de las cosas que cuesta entender, ¿no? Entonces, a veces la mentalidad, el problema del cambio de mentalidad es lo que más cuesta al empezar a implementar métodos ágiles. Y sobre todo entre cliente y proveedor. Es un poquito más fácil cuando el proyecto es interno para la misma organización. Es un poquito más fácil porque no tenés el contrato, la negociación contractual en el medio, ¿no? Pero de todas maneras hay que estar muy atentos a este cambio de paradigma. ¿Preguntas hasta acá? Yo no. Una sola. No. Cuando Sí. habla del ritmo constante, ¿se refiere a esto de regular lo que se llama la velocidad en cuanto a los puntos de historia de usuario? No, en realidad se trata de, o sea, la velocidad se va más o menos, se va a ir estableciendo y se va a ir poniendo más estable con el tiempo, ¿no? Pero principalmente lo que habla es de trabajar, no sé, las 8 horas del día a full, las 8 horas de horario laboral a full, muy concentrados y muy productivos, pero no quedarse hasta las 4 de la mañana, ¿no? O sea, porque no desgastar de más a las personas del equipo. Principalmente es eso, ¿no? Y sí, después es tomar un ritmo constante de entregas, cuando habla de ritmo constante de entregas también, ¿no? Una cadencia de entregas. Entonces ahí estás haciendo iteraciones permanentes de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y estás entregando permanentemente también un producto. Pero lo de sostenible tiene que ver con no desgastar al equipo que después no pueda seguir trabajando, ¿no? Y es algo que pasa mucho en software, bueno, en todos los proyectos, ¿no? Pero en software es muy común que a último momento no llegamos y estemos trabajando mañana, tarde y noche, y por ahí fines de semana y demás. Entonces, cuando habla de un ritmo sostenible, habla de que se pueda mantener en el tiempo ese ritmo de trabajo. Y que no quiere decir que se trabaje poco, ¿no? Puede ser realmente, si se busca mucho la eficiencia, la efectividad, pero en algo que se pueda mantener en el tiempo. Bueno, y otra de las cosas importantes en los enfoques ágiles es que conviene adoptar un enfoque ágil cuando tenemos entornos
muy cambiantes, con mucha incertidumbre. Y entonces en esos entornos no tenemos las mejores prácticas definidas, las mejores prácticas conocidas, porque realmente la situación está cambiando permanentemente. En esos entornos tenemos que encontrar prácticas emergentes. Y para encontrar prácticas emergentes, lo que, digamos, el método es partir de una idea o de una hipótesis, desarrollar algún producto en base a esa idea o esa hipótesis y ver si funciona, revisar el resultado, probarlo, probar si funciona, incluso probarlo con el cliente o con un posible cliente o usuario, y bueno, y ahí con esto aprender y con eso adaptarse para la próxima iteración. Y entonces luego volver a desarrollar una hipótesis ya más completa, con mayor conocimiento, volver a desarrollar otro incremento de producto. Y así esto es iterativo hasta que, bueno, vamos obteniendo el mayor conocimiento y vamos a ir obteniendo el producto que buscamos, ¿no? Y bueno, y esta es la forma también de desarrollar un proyecto a través de, o sea, comenzando con el producto mínimo viable. ¿No? ¿Recuerdan el concepto de producto mínimo viable? Es tratar de invertir lo menos posible en tiempo y en costo, pero para probar si realmente lo que yo quiero desarrollar sirve o no sirve. Entonces, desarrollo algo que es mínimo, con el mínimo esfuerzo, para probarlo. Y pruebo si sirve, si lo quiere el cliente, si le va a servir, si alguien lo va a comprar, ¿no? Bueno, y este proceso después lo puedo ir perfeccionando y tratar de aprender. Entonces, encontrar un producto mínimo viable me permite probar la idea, probar si va a tener aceptación la idea. Supongamos que no tiene aceptación la idea, bueno, perdí poca plata y poco tiempo, porque fue algo mínimo. En cambio, si yo hubiera hecho un producto completo, y por ahí tardé meses y meses y gasté un montón de plata y después la idea no sirve, perdí mucho. Entonces esto es, si tengo que fracasar, quiero fracasar rápido, cosa de gastar menos. Esto surge, bueno, del libro El método Lean Startup, que es muy bueno, de Eric Ries, y bueno, y describe este ciclo, ¿no? De aprendizaje sí, de iteraciones y aprendizaje. Y ejemplos de productos mínimos viables, por ejemplo, cuando Mark Zuckerberg desarrolló Facebook, estaba en la facultad y lo que él quería era simplemente conversar, o sea, conectarse y conversar con sus compañeros de la facultad, y bueno, y eso había hecho una aplicación mínima, y bueno, y después fue teniendo interés, o sea, fue viendo que la gente tenía interés y salió de la facultad y ya terminó convirtiéndose en Facebook, en lo que hoy es Facebook. También el Dropbox empezó de una manera muy simple, de dos amigos que querían no tener que estar llevando los pendrives a todos lados o los discos externos a todos lados, entonces dijeron, bueno, ¿por qué no lo colgamos en la nube? Y ahí surgió Dropbox y después realmente eso creció muchísimo. La historia de Airbnb también es muy simpática, que unos jóvenes amigos que alquilaban un departamento en San Francisco y no les alcanzaba la plata para pagar el alquiler, y justo se enteraron de que iba a haber una gran feria de arte y diseño en San Francisco, entonces decidieron alquilar espacios en su departamento, para lo cual compraron colchonetas inflables, por eso se llama Air Bed and Breakfast, Airbnb, con colchonetas inflables, y resulta que les fue bárbaro, tuvieron mucha aceptación en ese mundo del diseño, que por ahí es bastante informal, y en San Francisco, que también es un lugar informal, pero tuvieron éxito y dijeron, qué buena idea, y si esto lo podemos llevar ya un poco más elaborado, y así. Con el gasto de las colchonetas, después terminaron generando Airbnb. Otro ejemplo es Zappos, Zappos, que después lo compró Amazon, que era una tienda de zapatos, vendía zapatos online, y quien lo empezó, lo único que
que hacía era sacar fotos, iba por zapaterías, por las zapaterías y sacaba fotos de los zapatos que le gustaban, y los publicaba en la web, y les ponía precio, y bueno, cuando alguien le compraba, iba a la zapatería, los compraba y se los mandaba. O sea que sin tener stock, sin tener nada, le levantó su tienda, y bueno, la tienda creció muchísimo, que luego la compró Amazon. Esto, bueno, y Spotify también empezó así, ¿no? Con una historia de empezaron a compartir música entre unos amigos y después fue creciendo. Esto lo que muestra es, cualquiera de estos podría haber fracasado porque podía no haber tenido aceptación, pero si fracasaba en ese momento, la inversión había sido baja. Entonces el concepto del producto mínimo viable es probar una idea y ver si funciona o no funciona lo antes posible. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, por ahora no. No. Bueno, muy bien, y ahora lo que voy a hacer es repasar las prácticas ágiles más usadas, que también son las que más probablemente tengan en preguntas, ¿no? Y ya más allá de lo que es un entorno en particular, cuáles son las prácticas que más se usan. Hablando de entornos particulares, el Scrum, que es el framework Scrum, es realmente el más difundido, el más utilizado, y por ahí con distintos nombres, o con los mismos nombres o con distintos nombres, pero las preguntas hacen mucha referencia a lo que es la forma de trabajo de Scrum. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso por Scrum y vamos viendo también muchas de estas prácticas que se utilizan, ¿no? Bueno, Scrum se basa en 3 pilares y que totalmente alineados a lo que es la agilidad. La transparencia, que dijimos que se busca mucha visibilidad y un entendimiento común, ¿no?, de los distintos interesados. Entonces, la transparencia en el proceso, en todo el proyecto. Y como transparencia, una de las cosas que genera transparencia es ponerse de acuerdo en cuándo un trabajo está completo, cuándo está terminado. Entonces, desde el inicio del proyecto se define, se toma una definición, qué significa que está hecho o qué significa que está terminado. Entonces se ponen de acuerdo, bueno, tiene que estar, bueno, según qué producto sea, esa definición va a ser diferente. Pero podría ser, el producto está elaborado, el producto fue revisado por un colega, el producto está aceptado por el cliente, ¿no? Eso podría ser una definición determinada. Entonces después, cuando se está trabajando, se siguen esos criterios. Si cumple esos criterios, ok, este producto está terminado. Y eso brinda transparencia, por supuesto, ¿no? Bueno, otro de los pilares es la inspección, que quiere decir revisiones en cuanto al resultado desarrollado, en cuanto al producto que vamos desarrollando. Y estas inspecciones, que tienen que ser muy frecuentes, revisiones con el cliente o bueno, con la gente que sepa del negocio o que vaya, o el usuario que va a usar el producto, en esas revisiones se van encontrando si hay algunas desviaciones o si hay algo que no se desea o hay cambios, también surgen cambios de las inspecciones. Y el otro pilar es la adaptación. A partir de esas mismas inspecciones y a partir también de la reflexión permanente, se ajusta el proyecto, se ajusta el alcance, se ajusta la forma de trabajo, siempre mejorando y tratando de maximizar el valor que le entregamos al cliente. Entonces nos vamos adaptando. Y fíjense que esto, transparencia, inspección y adaptación, son conceptos bien ágiles, ¿no? Coincide con los principios ágiles. Bueno, una representación común del framework Scrum es este diagrama, esta figura, que representa los elementos que componen este framework, este marco de trabajo. Es un marco de trabajo. Y bueno, los elementos son los eventos y los eventos y los artefactos. Vamos a empezar con los eventos. Los eventos son, o antes se llamaban ceremonias, o también actividades, ¿no? Son justamente actividades que se realizan durante el proyecto Scrum.
El primero es, bueno, la planificación del sprint es el más importante es el sprint. ¿El sprint qué es? Es una iteración. Es una iteración, un marco de trabajo fijo de 2 a 4 semanas, en donde se elabora un producto o un incremento de producto definido, ¿no? Definido para esa iteración. Ese sprint se planifica con la planificación del sprint, buscando dentro de lo que son los requisitos del cliente, buscando qué es lo más prioritario. Se toma lo más prioritario de los requisitos del cliente y se trabaja en ese sprint. Y otra de las actividades fundamentales se llama Scrum diario o reunión diaria de a pie, porque se realiza todos los días a la misma hora, durante 15 minutos, y donde el equipo se sincroniza con lo que está haciendo. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos tengo? Son 3 preguntas que se responden. Todos los días, es una sincronización, es una forma de comunicación cara a cara, todos los días. Bueno, y cuando termina el sprint se obtiene un incremento de producto y tenemos la revisión del sprint. En esa revisión del sprint, el equipo le muestra al cliente qué es lo que desarrolló. Le hace una demostración, el cliente lo revisa, es eso de que veíamos de las revisiones, de las inspecciones. El cliente lo revisa, da su feedback, puede decir que le sirve, que no le sirve, que necesita otra cosa, que necesita un cambio. Bueno, y todo esto se retroalimenta. Y por último tenemos la retrospectiva del sprint, que es una reunión de reflexión y de mejora continua, donde lo que se busca es mejorar el proceso, ¿no? Mejorar el proceso que estamos desarrollando. Con todo esto se retroalimenta en los requisitos del cliente, porque podrían haber cambiado. Y bueno, y luego se vuelve a planificar el sprint, se vuelve a desarrollar el sprint con las reuniones diarias, revisión, retrospectiva. Y así se trabaja hasta que supuestamente se acaban todos los requisitos del cliente o se termina el tiempo y el costo, como habíamos dicho, ¿no? Lo fijo que era el tiempo y el costo. Bueno, acá están las definiciones. Siempre se elige lo más prioritario cuando se planifica el sprint, ¿no? Se elige lo más prioritario, lo que tiene más valor, lo que es más visible para el negocio, y también se toma en cuenta la dificultad técnica, se toman en cuenta los riesgos. Se trata de llevar todos los riesgos rápido, o sea, si tenemos alguna dificultad de tecnología, tratar de descubrir rápido si nos va a servir o no nos va a servir. Porque los cambios en la fase más temprana del proyecto es mucho más barata que los cambios al final. Entonces, si tenemos que equivocarnos, hay que equivocarse pronto. Entonces, si tenemos que probar rápidamente y tratar de descubrir, o sea, las incertidumbres lo antes posible. Bueno, también, bueno, dijimos la reunión diaria de pie, que las personas del equipo contestan estas 3 preguntas. ¿Qué se hizo? Bueno, desde la última reunión, o ayer, si la reunión se hace a primera hora de la mañana, ¿qué se hizo ayer? ¿Qué se va a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos podemos tener? Con esto, el líder puede tratar de ir eliminando todos los impedimentos, mientras que el equipo avanza lo más rápido posible. La revisión del sprint es la demostración, ya lo dijimos, podemos llegar a tener correcciones, que son cambios que van al product backlog, y la retrospectiva es este análisis de mejora continua. Bien, ya lo dijimos. Bueno, y además tenemos artefactos de Scrum. Los artefactos son la pila de producto, o bien product backlog es en inglés, y la traducción que se le está dando ahora en la guía ágil es lista de pendientes del producto. Lista de trabajos pendientes del producto. Bueno, eso es un artefacto que lo que tiene son todos los requisitos del cliente, y es un artefacto muy dinámico que va cambiando a medida que avanzamos en el proyecto. Va cambiando, se van agregando cosas, van cambiando las prioridades, se van quitando cosas, o se van dejando con menos prioridad. No se quitan, pero quedan con menos prioridad. Bueno, y el otro artefacto que tenemos es la pila de sprint, o sprint backlog, o lista de pendientes del sprint, que es lo que se seleccionó durante la planificación del sprint, es lo que se seleccionó para realizar en esta iteración o en este sprint.
Y el otro artefacto que tenemos es el incremento de producto, que es lo que elaboramos en este sprint. Entonces los artefactos son los elementos con los que contamos, ¿no? Y las actividades o los eventos son las actividades. Bueno, acá tenemos las definiciones. Bueno, la lista de dependientes del producto, Product Backlog, siempre tiene que estar priorizada, ¿no? Tiene que priorizarse según el valor que le da al negocio. También se priorizan los riesgos que pueda llegar a tener, como dijimos, para abordarlos de forma temprana. Y bueno, y también esto se va definiendo de forma gradual. Y los roles, ¿no? Tenemos el equipo en Scrum, es muy importante, o sea, están muy bien definidos, muy delineados, muy delimitados los roles. Los roles del equipo Scrum son los del Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Y tenemos además el cliente o el usuario o alguien que es el que va a utilizar el producto que desarrollamos. El equipo de desarrollo en sí es el equipo Scrum, está compuesto por Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo. El Product Owner o dueño del producto es el que representa al cliente y representa el valor para el negocio. Entonces está siempre pendiente de que el trabajo que se haga sea lo más prioritario. El dueño del producto es el responsable de mantener actualizado el Product Backlog, de mantenerlo priorizado, actualizado, y si hay que hacer algún cambio o algún agregado, el dueño del producto lo puede hacer. El Scrum Master es un líder de servicio, un líder servicial, un líder de remover obstáculos para facilitar el trabajo del equipo de desarrollo. Facilitar el trabajo quiere decir que el contexto esté armado, que no falten cosas, que no falten recursos, que no haya impedimentos o interrupciones, o sea, que protege que el equipo de desarrollo pueda trabajar al máximo. Y el equipo de desarrollo es el responsable de desarrollar realmente el producto. Hacen los incrementos del producto. Dijimos que son equipos autoorganizados que definen el trabajo que van a hacer entre ellos mismos. Entonces, el cliente es el que establece los requisitos para el producto y establece las prioridades. El Product Owner es acá como un intermediario, digamos, un interlocutor que está todo el tiempo dentro del equipo Scrum, y entonces elabora el Product Backlog y lo prioriza. Bueno, y el Scrum Master prepara el ambiente y mantiene al equipo trabajando para que el equipo genere los incrementos de producto. Esos incrementos de producto se revisan o se muestran al Product Owner o al cliente en las revisiones de cada sprint, y con eso le damos el valor al cliente, le damos el valor al negocio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está claro el framework No, Scrum? está claro. ¿Está bien ahí? Sí, sí. Sí. Bueno, ahora, ¿cómo se inicia un proyecto ágil? Y esto Scrum no lo define. O sea, el marco Scrum, que es muy utilizado, pero no dice cómo se empieza. Pero los agilistas han definido la manera de empezar y en general se desarrolla a través de lo que llaman incepción ágil, que son actividades que se desarrollan para crear en realidad la visión o el propósito del proyecto. Entonces, también tiene acta de constitución del proyecto. Hay un acta de constitución, pero en este caso de proyecto ágil, que seguramente va a tener menos profundidad, menos detalle que un acta de constitución de un proyecto común, pero de todas maneras define lo importante, la visión del proyecto, por qué estamos realizando este proyecto, o qué es lo que queremos obtener, la visión por la cual llevamos el proyecto, quién se beneficia, cómo se beneficia, cuál es el propósito del proyecto, qué significa terminado, la definición de terminado, pero en este caso no es la definición de hecho, sino la definición de liberación del producto. Es más
más abarcativo. Es ¿cuándo puedo decir que le puedo entregar este producto al cliente? Y bueno, y la forma de trabajo. La forma de trabajo puede ser si vamos a desarrollarlo con un framework Scrum o vamos a desarrollarlo de otra manera, y eso se establece también aquí, ¿no? Bueno, y además, en conjunto también con el acta de constitución, es sumamente importante definir también el acta de constitución del equipo ágil. El equipo ágil es una unidad muy, muy integrada y requiere, bueno, para ser tan colaborativo y para estar siempre tan motivado y empoderado, tiene que tener valores comunes. Entonces es importante que se definan. Se definen los valores del equipo, por ejemplo, se define el ritmo que van a mantener, cuántas horas de trabajo, ¿no? Se definen características y otros valores del equipo. Se definen acuerdos de trabajo, acá sí definir qué es listo, qué es terminado, cuál es la duración de la iteración, este time box, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a utilizar iteraciones de 2 semanas. Se define también cuál es el máximo, la máxima cantidad de trabajos en procesamiento que se pueden tener. Esto es work in progress, trabajo en proceso, en progreso, y es el trabajo que está iniciado pero no terminado, y eso también es una definición que hay que limitar, porque es muy poco eficiente tener cosas sin terminar. Entonces es preferible terminar algo antes de empezar otra cosa. También se pueden definir las reglas básicas de respeto, normas de cómo hablar en las reuniones, ¿no? De cómo pasar la palabra, de no interrumpir, reglas básicas de convivencia. Y también reglas o normas del equipo, del grupo, cumplir tiempos de reuniones, cómo son los roles, etc., ¿no? Entonces, teniendo un acta de constitución del equipo, después saben a qué atenerse y el equipo madura más rápidamente y trabaja más coordinadamente. Bueno, y la incepción ágil, bueno, hay distintas maneras de llevar a cabo una incepción ágil, pero acá tenemos una, esto está tomado del libro de Martina Laimo y Martín Salías, que se llama Proyectos Ágiles con Scrum, que está bueno, y lo que cuentan es un método con 10 pasos que permite definir qué es lo que se pretende hacer en este proyecto y de alguna manera ya dejar todo, la idea, como para empezar, como para arrancar el proyecto con Scrum, o con otra metodología también podría ser, pero se usa mucho eso, bueno, acá está planteado con Scrum. Y esto, si nos ponemos a ver uno por uno, nos vamos a dar cuenta de que en realidad lo que se busca hacer es establecer de alto nivel, pero prácticamente es todo como un plan, pero de alto nivel, de muy alto nivel. En primer lugar, ¿qué problema queremos resolver? Otra cosa, esta actividad es un taller en el que tienen que participar todos los interesados clave, entre ellos el usuario, cliente o usuario, quienes van a utilizar el producto que se va a desarrollar, y también los desarrolladores que lo van a elaborar, también, bueno, todo el equipo, el Product Owner, el Scrum Master, y otros interesados que sean clave. Y entre ellos tienen que ver si están todos de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo en qué es lo que se persigue? Y ahí aclarar, ¿no? O sea, una discusión para ver si todos están de acuerdo. Y con ese acuerdo se define la visión de alto nivel, que es qué es lo que se quiere desarrollar y para quién y qué beneficios se espera. Ahora vamos a ver el modelo en el otro slide, el modelo de visión de alto nivel, que es tipo un elevator pitch. Bueno, y una vez que ya tenemos esa visión de alto nivel, tratar de imaginar cómo va a ser el proyecto, cómo va a ser el producto, y esto dice hacerlo jugando, imaginar y representarlo jugando. En general se hacen dinámicas en donde con cajas de cartón, papeles, post-its, lapiceras y demás, se representa y se hacen dibujos, imágenes, todo lo que pueda creativamente
representar todo lo que queremos de ese producto. Entonces, muchas veces es con una caja y se le va poniendo a la caja lo que queremos, ¿no? Y de alguna manera representamos en esa caja el producto que vamos a querer tener. Es una forma creativa de pensar, de diseñar. Pero bueno, después de esa forma tan creativa, que pueden surgir un montón de ideas, el próximo paso es definir de todas esas ideas magníficas que pueden haber surgido, cuáles sí están alineadas a la visión de alto nivel y son factibles de hacer, y cuáles no. Entonces acá de esas ideas podemos decir, bueno, esto no va en este proyecto, puede ir en uno futuro, y estas ideas sí pueden ir en este proyecto, ¿no? Con eso se limita el alcance. Se identifican los stakeholders. Dijimos que esta reunión ya tiene los stakeholders clave, pero hay que revisar quiénes más faltan y a quién deberíamos incluir en los pasos que siguen, y si identificamos alguno como para invitarlo a la reunión. Luego se va a definir la solución, o sea, qué es lo que realmente vamos a hacer, ¿no? Más allá del producto ese que nos imaginamos, bueno, ahora técnicamente, realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después se identifican los miedos, que vendrían a ser los riesgos, qué es lo que pueda salir mal, y es una forma de identificar los riesgos de alto nivel. Se estima globalmente, muy por arriba, cuál sería la necesidad del equipo, cuántas personas necesitamos, con qué conocimientos, con qué competencias necesitamos el equipo, cuánto tiempo puede llevar. Por ejemplo, bueno, para este desarrollo o para este producto podríamos necesitar un equipo de 5 personas durante 10 meses. ¿No? Bueno, eso sería la estimación, y con tales roles, ¿no? Por ejemplo, necesito desarrollador, necesito un arquitecto, necesito alguien que haga las pruebas, ¿no? Eso sería esa parte, muy de alto nivel. Los requisitos no funcionales, restricciones, situaciones que se tienen que cumplir, formas de trabajo, cualquier otro tipo de requisito más allá del producto en sí. Y el presupuesto de alto nivel. Bueno, como pueden ver, en esto de muy alto nivel es un primer plan, y con esto vamos a guiar al proyecto. Decíamos, les conté de la visión de alto nivel, que dije que es el tipo elevator pitch, ¿no? Que el elevator pitch es tratar de vender la idea en 30 segundos, o sea, desarrollar una frase que si nosotros quisiéramos convencer a alguien, lo pudiéramos convencer en lo que dura un ascensor en llegar al piso 10, no sé. Tiene que ser en 30 segundos. Entonces, es una frase muy corta, pero tiene que ser muy contundente. Y hay un modelo que podemos utilizar para definir esta visión, y es para el cliente o el público a quien orientamos nuestro producto, que tiene una necesidad o la oportunidad que podemos haber detectado, vamos a desarrollar este producto, acá es el nombre del producto, y lo describimos, que es un tipo de producto así, 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 y el beneficio que le da, o la razón por la cual ese cliente lo compraría. Y luego, ¿cómo nos diferenciamos de los competidores? Entonces, a diferencia de, y acá el competidor o otra alternativa de producto, alternativa al nuestro, bueno, y ahora, ¿cómo se diferencia nuestro producto y cuál es todo el diferencial competitivo? En esta sola frase, que después tiene que quedar bien visible para todo el equipo, podríamos estar transmitiendo qué es lo que realmente queremos desarrollar, cuál es el propósito, cuál es la necesidad que vamos a cubrir, qué beneficio va a traer, ¿no? Entonces, y cómo nos vamos a diferenciar. Y esto tiene que guiar al equipo completo todo el tiempo durante todo el proyecto. Y también genera ese conocimiento común, ese entendimiento común. Bueno, y también a partir de ahí empiezan a surgir las historias de usuario o los requisitos, ¿no? Los requisitos en los proyectos ágiles muchas veces se documentan con lo que se llaman historias de usuario. Y una forma de alto nivel de trabajarlo es con el mapa de historias de usuario, o story mapping, que es ir
utilizando con post-its, papelitos de colores, ir definiendo grandes rubros de cosas que querríamos desarrollar. Supongamos, en este caso, supongamos que es un aplicativo, una aplicación para vender productos por internet, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar una búsqueda de productos, o sea, el cliente puede entrar y buscar productos y puede ver esos productos en forma ordenada o filtrada. Una vez que elige un producto puede ver la página del producto con todos los datos del producto, valoraciones de otros clientes y bueno, también fotos, medios, videos. Y bueno, y si lo quiere comprar, bueno, podría ingresarlo al carrito de compras y pagarlo, que puede ser pagar con PayPal o pagar con tarjeta. Fíjense que esto sería una funcionalidad muy básica y podríamos empezar a partir del elevator pitch, o sea, de la visión, desarrollar ya una idea así muy global. Pero luego esto se puede trabajar un poquito más, se baja a nivel de detalle y se empiezan a como agregar más cosas. Por ejemplo, en buscar productos, también puedo decir que lo podría filtrar por varias cosas, filtrar por categoría, filtrar por color, filtrar por el estilo, o lo podría ordenar por distintos criterios, ordenar por precio, por relevancia. Y en la página del producto puedo tener también más cosas, puedo tener además opciones de compra, botones para compartir, etcétera, etcétera. Y también en la parte de checkout podría tener información de entrega, buscar por código postal. Voy agregando cosas que pueden ir digamos, teniendo sentido en lo que buscamos hacer, ¿no? Siempre alineado con nuestra visión. Bueno, y luego, a partir de estas historias de usuarios en este mapa, lo que voy a hacer es ir ordenando como en prioridades de qué podría ir entregando primero y qué podría ir entregando después. Entonces podría decir que la primera fila donde dice Release 1, la primera fila más de papelitos amarillos, la de más arriba de papelitos amarillos, de que dice Release 1, puede ser lo que representa mi producto mínimo viable. A lo mejor con eso yo ya puedo algo con poco tiempo de desarrollo podría ya tener un producto funcionando para ver si sirve o no, ¿no? Podría ser algo así. Pero después, con entregas posteriores, lo puedo ir completando. Entonces puedo tener una aplicación, un software que funciona en forma rápida. Un release se compone de varios sprints o de varias iteraciones, ¿eh? O sea que el release 1 puede estar compuesto, no sé, de 5 sprints. Eso, bueno, depende de cada proyecto. Y ahí con esto podría ir programando los distintos releases o las distintas entregas o liberaciones, y los podría programar en el tiempo, y los podría tener, por ejemplo, en una hoja de ruta. Y acá podría tener los distintos, no sé, trimestres, meses, trimestres, semestres, lo que quiera como línea de tiempo, y podría ir definiendo qué es lo que voy a hacer en cada plazo de tiempo. De alguna manera esto reemplaza al alcance y esto reemplaza el cronograma, ¿no? De alguna manera son elementos, son artefactos estos también, son artefactos que de alguna manera me definen el plan. Bueno, y después volviendo a lo que es el Product Backlog, el Product Backlog se crea, es un conjunto de requisitos, un conjunto de historias de usuario, que es, por ejemplo, todas estas mismas historias de usuario componen el Product Backlog, pero lo puedo tener definido en distintos niveles de definición, de desagregación. Entonces puedo tener ideas o requisitos que son como muy de alto nivel, y puedo tener otras ideas que ya tienen mucho más nivel de detalle. El Product Backlog se tiene que priorizar y los ítems más prioritarios tienen que analizarse y ahí sí buscar más información y detallar en mayor nivel de detalle, bueno, definir el mayor nivel de detalle para que se pueda empezar a desarrollar en el siguiente sprint.
Entonces, a medida que tenemos elementos más prioritarios, esos ítems más prioritarios tienen que tener una mayor definición, ¿no? Entonces esas son funcionalidades o features, capacidades o características que se pueden llamar historias de usuario o casos de uso, ¿no? Se usa más historias de usuario hoy en día que los casos de uso en lo que son los requisitos. También podríamos tener otro tipo de trabajos, como tareas técnicas, como configurar entornos, ¿no? O cosas de arquitectura. También podríamos corregir errores que se hayan generado, o también podríamos tener algunos trabajos que son para aprender, para adquirir conocimiento, para analizar opciones técnicas. Esto es de las partes que tienen más riesgo, que lo podríamos llevar al Product Backlog para priorizar. Pero entonces, los elementos más desagregados y detallados son los más prioritarios. Y los que son menos prioritarios no me preocupo, no los desagrego, no los analizo tanto. Bueno, historias de usuario, bueno, que dijimos que los elementos del Product Backlog se suelen representar como historias de usuario, y son narraciones en donde suponemos que somos un usuario de este producto y que queremos hacer algo. Un formato es, bueno, como usuario de características de usuario, quiero hacer alguna actividad y buscando algún objetivo, ¿no? Como está acá en el diagrama. Y un ejemplo sería, si yo estoy desarrollando un aula virtual, ¿no? Una plataforma de capacitación online, y una historia de usuario podría ser: como alumno de la plataforma online, quiero poder completar las actividades en línea para no tener que trasladarme de mi casa, para no tener que ir a un centro de capacitación, a la escuela o a la universidad. Entonces, esto podría ser un formato simple de historia de usuario. Y ya con esto quedaría como una de las tarjetitas o como uno de los elementos del Product Backlog. También dijimos que tenemos que tener la definición de hecho, ¿no? Definición de hecho terminado. Bueno, entonces son los criterios por los cuales se puede considerar terminado. Esto tiene que estar definido al inicio del proyecto, y es para todo el proyecto, para todas las historias de usuario, para todos los ítems de la pila de producto, del Product Backlog. Y lo que decíamos es, bueno, esto ya se los dije recién, ¿no? Que los ítems más refinados los tenemos, o sea, lo más prioritario tiene que estar bien refinado para que ya esté listo como para poder utilizar, como para poder desarrollar. Y los que están menos refinados a veces son como ítems más grandes, suelen llamarse épicas, en vez de llamarse historias de usuario. O sea, una épica puede ser un conjunto de historias de usuario. Entonces, es algo más global que después se descompondrá cuando llegue a ser prioritario, se puede descomponer en ítems más detallados. Siempre tiene que estar priorizado, lo prioriza el Product Owner con, por supuesto, el criterio del cliente. Bueno, y otra actividad que se tiene que hacer a lo largo de todo el sprint es el refinamiento del Product Backlog o de la lista de pendientes de producto. El refinamiento es esto de buscar mayor nivel de detalle, refinarlo más, detallarlo más para que queden listos para el próximo sprint. Entonces, bueno, es esto, son reuniones que las convoca el Product Owner, el Scrum Master puede ayudar, facilitar, pero que trabaja básicamente el equipo de desarrollo es el que profundiza en todo este conocimiento, preguntan al cliente, como que levantan también información, y también se analizan riesgos, y bueno, y con esto también se ajustan prioridades, y los elementos tienen que quedar como listos, ¿no?, para poder ser incluidos en los siguientes sprints. Hay una definición también de qué es listo, qué es ready, para saber cómo tiene que estar definida esta historia de usuario para que se pueda llevar directamente al sprint siguiente.
Bueno, y este es un ejemplo de los ítems del refinamiento. Lo de menor prioridad está más en forma global, y a medida que es más prioritario se va descomponiendo en elementos más chicos y más definidos. Y bueno, y dentro de estos podemos tener las funcionalidades, que son justamente las historias de usuario, podríamos tener casos de uso, o alguna narrativa sin formato. Podríamos utilizar también requisitos narrados sin formato de historia de usuario. También podríamos tener los defectos que hay que corregir, el trabajo técnico que se agrega y la adquisición de conocimiento, o sea, algunos trabajos que es para probar ideas técnicas. Y también tenemos que estimar, ¿no? O sea, el equipo del proyecto, el equipo de desarrollo, estima las historias de usuario, y las estima con una métrica que se llaman puntos de historia de usuario, que es una métrica relativa. ¿Qué significa relativa? Significa que se comparan entre sí. Entonces se pueden asignar tamaños relativos como si fuesen de camiseta, de remera, XL, L, M, S, XS, pero siempre es comparando. Digamos, se toma una historia de usuario sencilla como básica, y a lo mejor se le asigna el XS, algo bien básico, bien sencillo, y comparando entre las otras se les van asignando otras medidas. Si no, hay otras formas también de la estimación, de darle números, y se utilizan también por comparación, ¿no? Se utiliza un valor 1 para las historias más chicas, o que parecen más simples, y luego se van comparando con las demás y se le va asignando números mayores. Pero no se asigna cualquier número, sino que se sigue alguna escala. Puede ser, se usa la serie Fibonacci, o se usa la escala de Kohn, que es esta que está aquí, o una progresión geométrica. Eso es decisión del equipo, forma de trabajo. Pero la idea es que esto no son horas de trabajo, no es un costo, no es el esfuerzo, es una idea nada más, una idea, una dimensión, da una dimensión relativa, comparando con. Y hay una técnica que se llama planificación poker planning, o planning poker, que tiene esa serie que decíamos, ¿no? En este caso es la escala de Kohn, o podría ser la serie Fibonacci, la tiene en naipes, en cartas, y el equipo define o estima, cada una de las personas del equipo estima cuál puede ser los puntos de historia de usuario, analizando una determinada historia. Por ejemplo, como alumno quiero poder entrar y hacer mis actividades online. Bueno, ¿y esto qué, cuántos puntos de historia le damos? ¿Le damos 1, 2, 5, 13, 20? ¿Cuántos le damos? Bueno, entonces el equipo le asigna con una carta. Y esto se repite, se hace un ciclo hasta que se llegue a un consenso. Entonces, cada persona del equipo le asigna un valor, y luego revisan, ¿y por qué pusiste tan bajo? ¿Por qué pusiste tan alto? Y tratan de llegar a un consenso, y después se repite eso hasta que cuando votan, digamos, todos votan lo mismo. Y con eso se asignan estas estimaciones de puntos de historia, que son estimaciones relativas. Y una característica es que para cada equipo los puntos de historia son diferentes. Es algo que lo maneja el equipo. Dentro del equipo se tratan de mantener una coherencia entre lo que están estimando, pero ya no es más que un orden de magnitud. Bueno, y cuando se realiza la planificación del sprint, acá se considera, dentro de todo lo que ya está priorizado y dentro de lo que el equipo es capaz de desarrollar durante un sprint, según también la duración del sprint, se toman del product backlog aquellos elementos más priorizados, se define cuál es el objetivo que se persigue en el sprint. Siempre tenemos que tener un objetivo que es, o sea, las historias de usuario que seleccionemos para un determinado sprint deberían estar relacionadas entre sí para dar algo coherente. Ese algo coherente lo define el objetivo del sprint, ¿no? Y bueno, entonces ese objetivo del sprint
luego también tiene los distintos componentes que son las historias de usuario que componen el Sprint Backlog. Entonces decíamos que el objetivo del sprint se desarrolla durante la planificación y se enfoca en darle valor al negocio, o sea, ¿para qué lo hacemos? Para poder entregar algo que tenga sentido, que tenga un propósito, y para que el equipo trabaje conscientemente en lograr este objetivo. Bueno, y con esto vamos a planificar el sprint. Y una forma de representar esta planificación es un tablero, una pizarra, en donde podemos poner todo lo que vamos a hacer en este sprint, en la columna de pendiente, eso sería el sprint backlog, y podemos definir cuál es el objetivo de este sprint, y podemos ir planificando cómo lo vamos a llevar. Entonces, el objetivo del sprint en este caso es tener una versión de nuestro producto que se pueda probar, una versión beta, que se pueda probar y que el cliente la pueda revisar a ver si es lo que quiere. Ese podría ser el objetivo. Y ese sprint está compuesto por las historias de usuario, que son los papelitos blancos, que están ordenados por prioridad, o sea, lo de más arriba es lo más prioritario. Dijimos que los papelitos blancos son las historias de usuario, y las historias de usuario se descomponen en tareas. ¿Cuáles son las tareas que tengo que hacer para completar la historia de usuario? Fíjense que acá la historia de usuario sería la EDT, o el paquete de trabajo de la EDT, y las tareas serían las actividades de mi cronograma, ¿no? Si lo relacionamos con un enfoque predictivo. También planificamos cómo vamos a ir desarrollando estos puntos de historia, y utilizamos un diagrama que se llama Burn Down Chart, que sería diagrama de dependientes del producto, que sería cuántos puntos de historia de usuario tengo pendientes en el tiempo. El eje Y, el vertical, es los puntos de historias de usuario, y el eje horizontal, el X, es el tiempo. Entonces, cuando voy a empezar en el día 0 de mi sprint, tengo el 100% de los puntos de historia de usuarios pendientes por realizar. Y a medida que avanzo en los días de mi sprint, si el sprint dura 2 semanas, a las 2 semanas se supone que debería tener 0 puntos pendientes, o sea que hice todo el trabajo. Eso sería lo ideal, que hice todo el trabajo, ¿no? Entonces esto es la planificación del avance. Y luego, bueno, una vez que ya tenemos planificado el sprint, empezamos a trabajar, empezamos a desarrollar los elementos, a crear el producto. Esto es una responsabilidad del equipo de desarrollo, y el seguimiento también lo hace el equipo de desarrollo. Durante todos los días, cuando se reúne con la reunión diaria de a pie o el Scrum diario, entonces el equipo dice qué hice ayer, y lo que hicieron, eso es avance. Entonces van pasando los papelitos, digamos, de lo que está pendiente, lo van avanzando en el trabajo que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿no? En la reunión diaria es donde se sincronizan y donde van moviendo los papelitos. Y ahí es... bueno, esto, ¿no? Es lo que dije. Y entonces acá es donde se va representando, y muy visible, porque esto muestra la transparencia, se van representando los trabajos que se van haciendo. Van cambiando de columna. De lo pendiente pasa a trabajo en progreso, y del progreso, cuando se termina, pasa a listo. En realidad primero van pasando los papelitos amarillos, que son las tareas, las tareas, las que no se comenzaron, las que se está trabajando, y las tareas terminadas, y cuando se completan todas las tareas de una historia de usuario, puede pasar la historia de usuario a listo, ¿no? A completado. Bueno, también se va avanzando en el diagrama de pendientes día a día, con lo que se va completando, se van trasladando cuántos puntos de historia de usuario se completaron y cuántos quedan pendientes, y se va dibujando esta curva
de pendientes, el burn down chart. Y también, bueno, podrían llegar a surgir algunas tareas que no están planificadas, podrían surgir, y también podemos tener, supongamos que terminamos el trabajo de todo el sprint antes de tiempo. Los sprints tienen tiempo fijo, no se pueden acortar. Entonces, podemos tener preparadas algunas historias de usuario que eran del sprint siguiente, y si me sobró tiempo, el equipo sigue trabajando y avanza con los del sprint siguiente. Bueno, podríamos tener tareas inesperadas, ya lo dije. Bueno, y acá hay algunos ejemplos de, por ejemplo, bueno, este es justo de trabajo pendiente, el gráfico de trabajo pendiente, o burn down chart. Y también podríamos tener, fíjense que acá está la planificación, lo ideal, que era, íbamos a tener que hacer 20 puntos de historia, y tenemos que terminarlo con 0. En este caso quedó como algún trabajito sin terminar, porque hay acá unos puntos de historia que no se completaron al finalizar. Y también podríamos tener el gráfico opuesto, que el gráfico opuesto que dice cuánto voy desarrollando, cuánto completé. Entonces empiezo en 0 y tengo que debería terminar en el total de los puntos de historia que se supone que tiene este sprint. Bueno, otra métrica que utilizamos es la velocidad del equipo, y la velocidad del equipo representa cuántos puntos de historia puede desarrollar el equipo en una iteración, ¿no? Y la velocidad se va calculando a medida que se avanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer sprint desarrollamos 20 puntos de historia de usuario. En el segundo sprint desarrollamos 25, en el tercero 15. Entonces puede ser que vaya variando esa velocidad, iteración a iteración, pero se va a ir tomando promedio, ¿no? Se va acumulando. Entonces, después de 3 iteraciones se hace un promedio, o sea, digamos, se suma todos los puntos de historia que se han desarrollado, y se divide por la cantidad de iteraciones, y me queda el promedio de cuántos puntos de historia haría por cada iteración. ¿Y esa velocidad para qué me sirve? En primer lugar, entender que es una velocidad, es algo relativo a cada equipo y que no es comparable con otros equipos, pero me puede servir para predecir el futuro, ¿no? Para poder saber cuánto me podría estar quedando de tiempo. Bueno, entonces, por ejemplo, en el comienzo del sprint yo podría estimar que voy a tener una velocidad de 26, lo estimo porque creo que voy a poder hacer todo eso, y cuando termina el sprint logré hacer solamente 18 puntos de historia, esto que dice casi hecho, el trabajo incompleto es nulo, o sea, es como si no se hubiese hecho, no cuenta. Entonces terminé haciendo nada más que 18, bueno, y acá entonces la velocidad de este sprint es 18, ¿no? ¿Y para qué me sirve entonces? Decíamos que la velocidad me sirve para poder predecir cómo va a terminar el proyecto, como para poder hacer una proyección. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los proyectos ágiles aceptan cambios, entonces esa proyección puede llegar a servir si no tenemos cambios, ¿no? Puede modificarse demasiado según los cambios que se tengan. Bueno, y se refinan, bueno, las métricas y las proyecciones a través de las reuniones diarias, a través de los impedimentos que se van viendo, y a través de la revisión del sprint y la retrospectiva y demás, y con todo el aprendizaje y demás, se tienden a que cada vez, a medida que avanzamos en el proyecto, cada vez vamos a tener una velocidad más constante y vamos a tener predicciones de mayor precisión. Incluso cuando los equipos ágiles en general trabajan en forma estable, o sea, que trabajan en un proyecto, en otro proyecto, trabajan más juntos durante más tiempo, entonces el equipo va trabajando cada vez mejor, y bueno, y la velocidad se va manteniendo constante.
Bueno, y toda esta información se pone en paneles, en pizarras, y estos son llamados radiadores de información. Y esto, recuerden lo de la transparencia, ¿no? Entonces, tener toda la información de un proyecto, todo visible para todos los interesados, ayuda a que todos puedan, que todos tengan acceso a la información y estén bien comunicados. Seguimos con las prácticas, ya hablamos de la práctica de la demostración del sprint, Sprint Review Meeting. La revisión del sprint es donde el equipo le muestra lo que desarrolló al Product Owner y al cliente, y bueno, y ahí también se decide si ese producto ya está listo como para entregar al cliente o si se necesitan más iteraciones. Pero sí se obtiene feedback del cliente o del Product Owner, y esto se puede generar modificaciones al Product Backlog. También dijimos que teníamos las retrospectivas, y esto que es fundamental, es una práctica así como estrella, porque es lecciones aprendidas, es mejorar, es adaptar, es algo fundamental esta reunión. Son reuniones que hace el equipo del proyecto, el equipo completo, ¿no? Con el Product Owner y el Scrum Master y el equipo de desarrollo, y revisan todo, después que se hizo la revisión del sprint, revisan la forma de trabajo, la forma de entrega, qué es lo que hicieron y cómo se puede mejorar para la siguiente vez, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que se hizo bien, qué faltó hacer, qué mejoras podemos tener. Y todas estas mejoras luego se incorporan como elementos del Product Backlog y se priorizan, y se van incorporando en los sprints siguientes. Acá hay otra forma de realizar una retrospectiva, hacer más, empezar a hacer, dejar de hacer menos o seguir haciendo. Bueno, una retrospectiva de tipo estrella también sirve. Bueno, y con todo esto podemos llegar a tener cambios en el Product Backlog, y recordemos que los cambios son bien aceptados en el proyecto ágil, porque realmente si se requiere un cambio es porque le va a dar mayor valor al negocio. Por otro lado tenemos retroalimentación permanente, tenemos aprendizaje permanente, y bueno, lo que se busca siempre es mejorar el valor al negocio, y si quisiéramos rechazar los cambios estaríamos perdiendo ese foco. ¿Preguntas? Esto es Scrum, pero es súper genérico, ¿no? O sea, se usa en muchos proyectos más allá del Scrum. No. No, por ahora no. A mí ya con esta explicación se me aclaró una de las dudas que te había preguntado, de la diferencia del Product Roadmap con el Burn-Down Chart, y ahí me quedó clarísimo. En una de las preguntas medio que me había confundido, pero ya entendí que la ruta de producto te muestra básicamente cómo sería como el cronograma, y el Burn-Down Chart te muestra una gráfica cuál es el trabajo que te falta por completar o lo que ya completaste. En el sprint, bueno, además es en el sprint. En el sprint. Claro, el otro es más abarcativo. Muy bien. Sí, igual tus preguntas igual después están así como respondidas. Pero bueno, voy rápido porque ya son las 9:30. Bueno, y acá también traje un resumen de Kanban, ¿no? Kanban es un método que se utiliza, bueno, con tableros visuales, con tarjetitas, y como lo veíamos recién con el Scrum, en columnas se van llevando los trabajos desde lo pendiente a lo que está en proceso, a lo que está ya completado, con la característica de que acá en Kanban no se hacen iteraciones, sino que el flujo de trabajo es continuo. Todo el tiempo se va trabajando, ¿no? Son procesos continuos. Y el objetivo también se puede priorizar, como está aquí, y el objetivo es encontrar cuellos de botellas y optimizar el flujo de trabajo, y bueno, que sea bien visible. Y se pueden tener también distintas columnas, por ejemplo, en este caso tenemos columnas de cada uno de los pasos de la cadena de valor, de la cadena de elaboración o del desarrollo, ¿no? Entonces, acá podríamos ver también cuellos de botella.
En estos tableros, en Kanban, se limita el trabajo en proceso, en progreso, el trabajo que se está desarrollando y no se ha terminado, se limita a que haya, en general es uno por cada persona del equipo, y eso se limita para que las personas no hagan multitasking, que el multitasking es desperdicio, es pérdida de eficiencia, entonces hay que hacer una cosa a la vez, hacer terminar. Las cosas que no están terminadas no agregan nada de valor. Bueno, y en este caso lo que se puede ver es que en diseño tenemos 3 elementos de trabajo terminados, completados, y que no pueden pasar a elaboración. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento en curso que no se está terminando y no se pueden pasar más. Y acá mostraría un cuello de botella, ¿no? O sea, acá hay algo que tendríamos que resolver. Entonces estos tableros permiten descubrir cuellos de botella. Las características de Kanban es que no necesitas empezar el proyecto de cero, sino que podés comenzar con el trabajo que estás haciendo en operaciones o proyectos. En lo que estés haciendo podés definir lo pendiente y empezar a llevar los papelitos por todo el proceso. Se puede incrementar cambios, mejoras evolutivas de forma incremental. No es como el Scrum, que te establece roles, que establece procesos, que establece las responsabilidades y el momento de hacer las cosas. Acá se trabaja como venía trabajando la organización, lo único que utiliza esta herramienta, agrega la herramienta y agrega orden, pero se sigue trabajando de la misma manera. Y sí, también se fomenta el liderazgo en todos los niveles, es decir, que se empodera a las personas que hacen el trabajo. La propiedad es que se visualiza el flujo de trabajo, que eso es justamente lo que significa Kanban, ¿no? Que es signo visual, ¿no? Es tarjeta visual, es eso el significado de la palabra. La idea es visualizar bien el flujo de trabajo, limitar el trabajo en ejecución, que ya lo dije, gestionar el flujo, encontrar cuellos de botella. También que sean bien explícitas las políticas del proceso, o sea, qué se hace en cada parte del proceso, que tiene que quedar bien claro y todos lo tienen que conocer bien. Implementar ciclos de retroalimentación. Acá, como no hay iteraciones, como en Scrum, que tenemos iteraciones de 2, 4 semanas, acá se tienen que establecer momentos en los cuales se va a hacer una reflexión. Entonces, esos ciclos, digamos, se tienen que definir. No sé, cada 2 semanas nos vamos a reunir a reflexionar cómo podemos mejorar. Esto hay que hacerlo. No está predefinido. Y bueno, y también se busca mejorar colaborativamente con todo el equipo. Bueno, y acá, bueno, los beneficios, creo que ya lo dijimos todo. Es muy fácil de aplicar, ¿no? Se hace con tableros visuales, también podríamos hacerlo con tableros electrónicos. Hay muchísimas herramientas que permiten utilizar Kanban en electrónico. Yo uso, por ejemplo, Trello, lo uso muchísimo, y son tableros con las distintas columnas, ¿no? Está muy bueno, pero hay muchísimos. Bueno, y acá sí paso a las consultas. ¿En qué artefactos de los proyectos ágiles se puede visualizar el alcance global del proyecto y lo que resta por completar? A ver, ¿cuál es la respuesta? El alcance global, pero no la visión, ¿no? Pues la visión en el acta, el alcance global Claro. en el product backlog. Muy y lo bien. que resta en el burn-down chart. Muy bien, ¿no? Y también tenemos el Product Roadmap, o la ruta ¿cómo era? La ruta de producto. Hoja de ruta, no me salía. Hoja de ruta de producto, que también me dice los releases en el tiempo, el Story Map, que me muestra la planificación de los releases, ¿no? Que también me muestra el alcance, y el Burn Down Chart, los pendientes de la iteración. ¿Ah? Bueno, ¿se puede decir que los colchones de alimentación solo se puede aplicar a actividades que no estén en la cadena crítica? Bueno, esto es cadena crítica, ¿no? En cadena crítica usamos colchones. ¿Y cuál es la respuesta? Los colchones de alimentación, ¿para qué se usan? Los buffers, ¿no? Buffers o colchones. Para cualquier eventualidad de tiempo que te ocurra un retraso.
Siempre hay que Claro, ser crítico. pero los de alimentación, particularmente los de alimentación, porque vos tenés otros buffers que son el buffer del proyecto. Los de alimentación son los que se ponen dentro de los caminos alternativos que desembocan en el camino crítico o en la cadena crítica, ¿no? Entonces sí, exactamente. Los buffers de alimentación son para proteger a la ruta crítica de alguna demora en las rutas no críticas. ¿Qué es lo que pasa? Es así, si nosotros tenemos holgura en un camino que no es crítico, tenemos holgura, entonces lo que podemos hacer es relajarnos y desejar, sí, no importa, total, tengo tiempo suficiente. En cadena crítica lo que se hace es establecer los tiempos exactos según como se hayan estimado, sin colchón. Y todos los colchones se dejan al final. Si se llega a tener que utilizar, se utiliza. Pero en realidad se trata de que cada actividad dure lo que tiene que durar mínimo, ¿no? Sin manejar, o sin distribuir ese colchón por cada actividad, ¿no? Eso es el foco. Entonces acá es para no relajarse. Si uno se relaja porque tenés un buffer o tenés una holgura, después por ahí se gasta tiempo de más y terminás impactando la ruta crítica. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Bien. Otra consulta. ¿Todos los entregables del proyecto deben ser aceptados sin excepción? ¿Qué dicen? Creo que sí. Muy bien, sí, pero no todos son por el cliente o patrocinador. Hay algunos entregables que los puede aceptar el director del proyecto directamente, ¿no? Porque pueden ser, o la PMO, hay entregables para la PMO, o hay entregables para otros, ¿no? Entonces, no necesariamente todos tienen que estar aceptados por el cliente o por el patrocinador, pero sí todos deben ser aceptados. Muy bien. Aceptados por el interesado, digamos. Que se haya Claro, comprometido. claro, por ejemplo, si la PMO pide un informe y parte del proyecto es entregar el informe, es un entregable, pero ese entregable va a la PMO, entonces ahí lo acepta la PMO, ¿no? Entonces, los entregables sí tienen que ser aceptados, pero no significa que el cliente acepte todos, ¿ah? O digamos, tenemos distintos clientes, bueno. Claro, eso una vez pasó con un proyecto que uno de los entregables, por ejemplo, eran lecciones aprendidas, pero eso, o un documento de lecciones aprendidas, pero eso era interno, es como decís vos, la PMO. Al Claro. cliente eso no le importaba. Exacto. Le importaba el entregable del proyecto en sí, pero igual había que entregarlo. Sí, bueno, hay una pregunta de examen en algún simulador que dice que el proyecto terminó, qué sé yo, pero faltan las lecciones aprendidas. ¿Está terminado o no está terminado? No, no está terminado. ¿Por qué? Porque no está completado todos los entregables. Bueno, acá cálculos de historia de usuarios, cálculo de velocidades, cálculo de iteraciones restantes. Esto acá hice un resumencito. La velocidad del equipo es el total de puntos de historia de usuario realizadas sobre la cantidad de iteraciones realizadas. Como ven, yo ya puse el promedio acá, ¿no? Y da la cantidad de promedio de puntos de historia por iteración. ¿Cómo calculo las iteraciones restantes? Bueno, tengo que pensar en la cantidad de puntos de historia pendientes dividido la velocidad del equipo. ¿Está bien? Si me quedan 120 historias, puntos de historia, y la velocidad es 20, ¿cuántas me quedan? ¿Cuántas iteraciones me faltan? 6. Siempre se redondea hacia arriba, porque no se puede hacer una iteración, una iteración en fracción, ¿no? No puedo hacer media iteración. Bueno, la velocidad se va ajustando en cada iteración, las primeras pueden no ser del todo representativas, y las restantes toman el supuesto de que no haya cambios significativos en el alcance. Eso también lo dije recién, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bien, sigo. El Product Backlog del proyecto ágil tiene bueno, esto es un ejemplo de velocidad. Entonces, el Product Backlog tiene 150 puntos de historia. El equipo seleccionó 10 historias de usuario para hacer en el Sprint Backlog, y estimaron que esas 10 historias tenían 30 puntos de historia. O sea que estimaron que iban a ser 30 puntos de historia en este sprint. Cuando terminan el sprint, terminaron ejecutando 25 puntos de historia.
¿Cuántos sprints se necesitan para completar el trabajo pendiente? A ver. Y son 150 dividido los 25 puntos. ¿Cuántos puntos de historia me quedan por hacer? 150, 125. 150 menos los 25, Claro. dividido el promedio que usan, eso te va a dar el Muy bien. número 5. que si no es decimal lo va a tener que redondear. Está, ¿no? 9:30 de la noche es como mucho, ¿no? Para esta cuenta, pero bueno. Sí, pero está ahí la solución. Entonces, si Sí. ya se hicieron 25 puntos, me quedan 125 puntos. Y si la velocidad es 25, divido 125 dividido 25, me quedan 5 sprints. En este caso no hay que redondear porque me dio exacto. Vale. ¿Está claro? Sí. Muy bien, otra. ¿Los criterios de aceptación se definen para todos los entregables? Sí. Se deberían definir en el diccionario de la EDT, ¿no? Para cada entregable. Y en los proyectos ágiles se definen criterios de aceptación para cada historia de usuario o para cada liberación, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas tienen criterios de aceptación. La definición de hecho terminado ya es criterio de aceptación, se definen criterios para cada historia y también se tienen criterios para las liberaciones y los releases. Ejemplos de criterios de aceptación, bueno, acá hay un ejemplo. La aplicación funciona tanto en dispositivos móviles, Android y Apple, y permite ingresar datos del cliente, los que quedan registrados en la base de datos, ¿no? Eso podría ser un criterio de aceptación. Si esto funciona, si esto es así y funciona, se aceptó esta historia de usuario, ¿está? Sí. En un proyecto híbrido, ¿pueden existir en el mismo proyecto los roles Sponsor, Product Owner, Project Manager, Scrum Master? Porque entiendo que son roles diferentes. Y sí, son roles diferentes. Lo que sí, en el proyecto híbrido normalmente se tienen fases o entregables que se usan métodos ágiles y otros que usan métodos predictivos. Entonces se puede tener un PM para todo el proyecto, mientras que para las fases ágiles se pueden tener el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo, ¿no? Y se puede combinar todo, digamos, según como sea el tipo de proyecto. A veces tenés las primeras fases que son muy creativas y podés hacer esta parte ágil, y luego, y después podés tener la parte de, no sé, de construcción o algo que ya es más definido y lo tenés predictivo. Y tenés un PM que abarca todo. Así que sí, se pueden coexistir. En relación al caso de negocio, el director de proyectos interviene en su creación. Bueno, entiendo que no, es una entrada para crear el acta de constitución del proyecto y que el PM lo tiene que conocer y entender. Totalmente correcto, ¿no? El PM lo tiene que conocer y tener en mente todo el tiempo para tomar decisiones en el proyecto que apunten a lograr que se cumpla el propósito por el cual el proyecto fue aprobado. Y algo más que esto, que no lo puse, pero también, el PM tiene que estar atento, porque si el PM detecta que los propósitos del caso de negocio no se van a cumplir porque cambió el contexto, porque cambió algo, debería decírselo a su patrocinador, porque a lo mejor conviene cancelar ese proyecto, ¿no? O sea que el PM por eso tiene que estar siempre muy concentrado en lo que es el negocio, el caso de negocio. Bueno, a ver, en proyectos híbridos, especialmente en el caso que decida que los procesos dirigidos a la gestión del proyecto adopten ciclo de vida predictivo y los procesos dirigidos a la gestión del producto un ciclo de vida ágil. Los cambios en el alcance no deberían pasar por el proceso de control integrado de cambios, y en ese contexto, ¿qué pasaría si por el proceso de control integrado de cambios y que no? Bueno, esta es una situación, a mí me parece muy rara. No me da como que en un proyecto híbrido tenga procesos, los procesos de gestión son con una forma de ciclo de vida y los de producto otro. Más bien me da que por fase podría ser, ¿no? Porque la gestión del proyecto debería estar acompañando la creación del producto. ¿Cómo vas a gestionar predictivos si estás desarrollando ágil? No me da mucho esto, ¿no? Y bueno, y en todo caso, en la planificación se define cómo se gestionan los cambios. Según el enfoque que se tome, se definirá en la planificación la manera de gestionar los cambios.
Pero me parece una situación muy rara. El enfoque tiene que acompañar a la forma de trabajo, si no va a ser muy difícil. Es como que tendrías que estar definiendo artefactos duplicados, o sea, por un lado haces un plan predictivo y por otro lado tenés el product backlog, y cómo los relacionás. No podrían convivir, por ejemplo, una EDT con un product backlog, ¿no? O por ejemplo, hacer una EDT con toda la gestión del proyecto. Sí, y a su vez ahí tener el sí. product backlog para un pedazo, sí, 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 podrías, pero hay para una fase, para un entregable, para algo concreto, sí, podrías. Entonces tenés la EDT grande, pero por ejemplo un entregable lo vas a desarrollar ágil, pero ese entregable lo gestionás a partir de los artefactos ágiles, sí, y lo tenés inmerso en un gran marco predictivo, sí, podrías, eso sí podrías. Y cómo se manejan los cambios. En esa parte se manejarían, digamos, como con el formato definido para la parte ágil. Se define un alcance. Sí, porque es con el alcance, no hay otro. Claro. El alcance va a estar cambiando permanentemente. Sí, pero definís un marco claro. Tendrías definida la visión, el propósito, y definido un marco de tiempo, un marco de costos, y después que no va a terminar, o sea, no sabés de antemano exactamente cómo va a terminar con todos los detalles, pero sí sabés qué es lo que vas a obtener. Bien. Sí, podría ser así. Bueno, ¿qué contiene el sistema de gestión de la configuración y para qué lo utilizo en un proyecto? ¿No? Entonces, lo que contiene es la definición de todos los ítems o de todos los elementos que integran un proyecto, ¿no? Entonces, el sistema de gestión de la configuración define de qué manera vamos a identificar los elementos del proyecto, de qué manera los podemos acceder, modificar, controlar, a todos los elementos del proyecto, todos los artefactos, todos los documentos, entregables, etc. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza para controlar permisos de acceso, o sea, ¿cualquier persona puede acceder a cualquier documento? Y no. ¿Cualquier persona puede modificar cualquier documento? No. Y cualquier persona, y se necesita mantener un control de versiones, sí, porque si no, yo puedo estar trabajando con documentos pasados, ¿no? Obsoletos. Entonces, el tema es, dentro de un proyecto yo tengo muchos documentos que son planes, que son definiciones, que son versiones de planos, de ingenierías o de diseños, y eso va a ir cambiando. Biblioteca. Se me hace como que es como una biblioteca. Sí, es el control de la biblioteca, ¿no? Pero sí, el sistema de gestión de la configuración define cómo se van a controlar y todas esas, poner en una biblioteca, todos los elementos. Que sí, puede ser un repositorio. Lo podés tener dentro de un repositorio, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿quién accede a ese repositorio? ¿Cómo se controlan las versiones? ¿Quién puede modificar y quién no? ¿Qué elementos se pueden modificar y cuáles no? Bien. ¿Sí? ¿Está? Sí. En software principalmente, ¿no? ¿Cuántas veces en software desarrollamos una aplicación y cuando la entregamos al cliente entregamos una versión vieja? ¿No? Entonces, bueno, el control de versiones es parte del control de la configuración. Okay. Bueno, acá, profundizar los ejercicios de punto de historia y velocidad con respecto a cronogramas y costos. Bueno, en realidad, a ver, en métodos ágiles, el cronograma de alto nivel se podría representar con la hoja de ruta. En la planificación del sprint se define el trabajo a realizar en esa iteración y se determinan las tareas necesarias para realizar cada historia. Estos serían como las actividades dentro de un proyecto predictivo. Y se estiman, en este caso sí se estiman tiempos. Para las tareas sí se estiman tiempos, no se estiman tiempos para las historias de usuarios, es que se estiman puntos de historia, pero las tareas puntualmente sí. Y considerando la velocidad del equipo se puede proyectar el tiempo restante, y considerando el costo del equipo se podría proyectar el costo restante. Pero de nuevo, estas consideraciones, sí solo si, digamos, solo tienen valor
si no hay cambios. Si hubiera cambios, ya esa proyección puede cambiar, ¿no? Bueno, y otra pregunta que me pidieron es respecto a a una red, ¿no?, de camino crítico, a las holguras y demás. Entonces acá traje una red. La pregunta concreta es si empezamos con el día 0 o empezamos con el día 1, porque son como convenciones, ¿no? El inicio temprano es en el día 0 o en el día 1. Y tienen que dar lo mismo. Por ejemplo, si yo dibujo esta red, acá está empezado con el día 0, y luego, bueno, tiene 3 días, entonces termina el día 3, es como cuando empiezo con el día 0 es como un continuo, como que el tiempo son las 24 horas del día. Y cuando lo empiezo con el día 1, sería como el día laboral, empieza a las 9 de la mañana y termina a las 18. Entonces empiezo con el día 1, pero la actividad A lleva 3 días, el día 1, el día 2 y el día 3. Termina igual en el 3. Entonces dan lo mismo, lo único que cambian son las fechas tempranas. Esa era una pregunta de uno de los participantes, y tiene que dar exactamente lo mismo, ¿no? Las holguras y todo dan igual. Lo único que cambia es la fecha temprana, todo lo demás da igual. Bueno, después me preguntaban, aspectos a tomar en consideración el día del examen con respecto a temas de ágil. Y lo que hay que tener en mente es la filosofía ágil. Entregar valor rápido y frecuentemente, priorizar el valor al negocio y adaptarse a los cambios, el equipo y el cliente trabajan colaborativamente, los equipos autogestionados y el líder facilitador de servicio remueve obstáculos. Principalmente eso. Y creo que es la última pregunta. Puntos de consideración con respecto a la gestión de riesgos en ágil. Bueno, dijimos, ¿no?, que desde la incepción ya se empiezan a analizar los riesgos. ¿Se acuerdan que en la incepción decíamos los miedos que teníamos? Ya ahí tenemos que ver riesgos. En la planificación de las entregas o de las liberaciones, en los releases, también se planifican riesgos, se identifican riesgos. Y en los sprints también, e incluso en las reuniones diarias, cuando decimos qué impedimentos podemos tener, podemos estar descubriendo riesgos. Los riesgos identificados y analizados y las respuestas se agregan al Product Backlog y se priorizan junto con las historias de usuario, e incluso está otra forma de manejar riesgos para los riesgos técnicos que se llaman spikes, que son como pequeñas iteraciones, pero que tienen por finalidad probar la tecnología, aprender, ver si sirve, si no sirve, y se desarrollan en momentos tempranos, ¿no? O sea, dijimos, en las primeras iteraciones, o al principio, o antes de las primeras iteraciones, se hacen los spikes para probar la tecnología. Bueno, ¿no? Y esto es también respecto al riesgo, bueno, varias veces mencionado, los proyectos de alta incertidumbre vienen acompañados de un alto número de potenciales riesgos, y es por ello que a través de las iteraciones o procesos incrementales con equipos multidisciplinarios, se busca mitigar y contrarrestar esas características desfavorables. O sea que los enfoques ágiles lo que buscan justamente es, a través de iteraciones, cuanto más incierto, más corta la iteración, ¿no? Entonces, en cada incremento se debe hacer un análisis integral de riesgos, desde la identificación hasta la definición de estrategia de los mismos. Muy bien, con esto terminamos todo lo que me habían mandado. Bueno, en realidad lo de ágil lo quise agregar yo porque me di cuenta que había muchas preguntas sobre ágiles, y me pareció que les podía aclarar bastantes puntos, y bueno, y las demás son las preguntas que me hicieron. ¿Alguna otra pregunta adicional que quieran que les comente? No, por ahora no. Fue muy claro esto de ágiles. A mí me cerraron varias cosas que tenía ahí, que no entendía bien. Y bueno, y todas las preguntas que ya había hecho ya se me respondieron. Así que por ahora yo no tengo más preguntas. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno, muy claro, Cecilia, todo. Sí, bueno, me alegro, me alegro.
que haya sido, claro, fue largo, pero bueno, eran muchos Van a temas. venir más a medida que vayamos avanzando, Avancemos. seguramente. Sí. Después, bueno, podemos programar, cuando vamos juntando así unas cuantas preguntas o temas, programamos otra clase así interactiva, y si no, lo vamos respondiendo uno a uno. Buenísimo. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias Bueno, a todos, y bueno, que terminen bien el día, que terminen bien la semana, y seguimos en contacto permanente. Bueno, gracias a vos. Dale, gracias. Muchas gracias, Hasta Silvia. luego. Bueno, Que sigan bien. hasta luego, que sigan bien Buenas todos, tardes. interactúen entre ustedes también en la plataforma, y también aprovechen las preguntas de uno, traten de poner las preguntas en donde dice preguntas a los instructores, porque de esa manera pueden adjuntar archivos ahí en preguntas a los instructores, y además lo pueden ver todos. Entonces si yo lo respondo, eso le aclara las dudas a todos. Entonces es una muy buena forma de que el conocimiento sea compartido, ¿sí? Buenísimo, gracias. Buenísimo. Bueno, gracias a ustedes, hasta Gracias. luego, Chao, hasta adiós, luego. adiós, hasta Adiós. luego, buenas noches.